Bueno, pues vamos a empezar entonces con la clase, el placer y el dolor, el tiempo y la empatía, ¿no? Bien. Antes de leer esto de aquí, ¿dónde está? A ver, en términos generales, para el curso de milagros, placer es igual a dolor. Si tú buscas placer, estás buscando dolor. Porque el placer generalmente lo vemos en un aspecto corporal. Por otro lado, tenemos un placer que proviene de la voluntad de Dios. El único placer real es, por lo tanto, totalmente. Haces la voluntad de Dios, entonces tienes un placer profundo y eterno. No se acaba. ¿Sí? Si tú buscas otro tipo de placer, por ejemplo, la venganza me da placer, te da dolor. ¿Sí? Por ejemplo, comer muchos tacos de nenepil me da placer, te da dolor. Y uno dirá, esta es la parte de la ilusión, donde aparentemente hay dos ilusiones, ¿no? La ilusión 1 y la ilusión número 2. La ilusión 1 es el placer y la 2 es el dolor. Parece que están separadas, entonces lo que hacemos es pues, buscar lo que te da placer, ¿no? Por ejemplo, una buena cervecita echado en la hamaca, en Tulum, olvidándote de todo. Tú dirás, qué placer se siente, pero también hay dolor ahí, solo que está suficientemente escondido y no se da cuenta uno. No significa que esté malo, la verdad es que no es malo, ¿sí? Pero en términos de la paz, eso no es paz, porque el placer corporal produce paz, pero corporal. Y la paz corporal, pues es otra forma de llamar relajación. Y en el curso de milagros estudiamos paz interior. La paz interior solamente se reconoce con la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. ¿Qué significa hacer la voluntad de Dios? Exactamente, no poner resistencia. Flojito y cooperando, ¿no? No poner resistencia. En términos prácticos, en lo que estamos estudiando en un curso de milagros, la voluntad de Dios es perdonar. Perdonar a las ilusiones, que es precisamente la base del milagro. El milagro entonces por eso da energía, ¿no? El milagro no agota, porque no es un placer doloroso, por así decirlo, ¿sí? Proviene de la voluntad de Dios, ¿ok? Y la voluntad de Dios es la realidad. La voluntad del cuerpo no es ninguna realidad. Nosotros podemos pensar que tenemos placer o dolor corporal. La verdad es que es lo mismo, que son ilusiones. En un momento lo vamos a leer. Pero este es uno de los obstáculos para la paz interior. La búsqueda del placer nos lleva al dolor. Sin en cambio, la búsqueda de la voluntad de Dios por sí misma ya nos da un placer divino. Hasta ahí vamos poniendo una diferencia muy clara, ¿sí? ¿Podemos buscar placer físico? Pues sí, podemos hacerlo. ¿Alguien te va a regañar? No. Tal vez tu ego te esté diciendo, mira, te ofrezco este placer corporal, cuando en realidad te está diciendo, te ofrezco el dolor, porque es lo mismo. Pero tal vez nosotros estamos muy confundidos y no nos damos cuenta de esa diferencia y pensamos que hay que promover el placer y minimizar el dolor. En pocas palabras, nos estamos haciendo locos, porque si yo le doy prioridad al placer, también se lo estoy dando al dolor, pero al mismo tiempo quiero minimizar el dolor, entonces minimizo el placer. Total que como estas dos cosas son lo mismo, placer y dolor, cada vez que tratamos de hacer algún mecanismo para reducir el placer y el dolor de una manera culposa, nos sentimos insatisfechos. Y esto tiene mucho que ver con el tema del sexo que en algún momento hablamos, ¿sí? El sexo que se busca solamente por puro placer es un sexo que lleva al dolor, ¿sí? Por eso es de que antes de entrar aquí estamos yendo a la parte más profunda, la búsqueda del placer. Ahora, hay que recordar que en muchas filosofías, sobre todo los epicurianos, ¿los conocen? No. Epicuro, que era un filósofo griego que se le conocía como un hedonista.
Eso, el hedonista busca el placer. Por ejemplo, comer me da un placer, entonces nada más me pongo a comer. Tomar alcohol me da placer, pues nada más me dedico a tomar. Y todo lo demás me da placer, pues también nada más me dedico a todo lo demás. Pero no hay una búsqueda en la parte espiritual. Y la verdadera razón del placer divino está precisamente en el reconocimiento espiritual. Estos placeres entonces pueden venir mucho desde la parte corporal. Desde aquí vemos todas las bacanales, ¿no? Todo lo que hacía el dios Baco, ¿recuerdan? Sí. Se le asocia mucho a la diversión, a la lujuria, al exceso, porque para ellos la búsqueda era de un placer corporal. Pero no se daban cuenta que había un reflejo en la parte del dolor. Y ya lo hemos puesto en ejemplos, ¿no? Cuando tú comes más rico y estás come y come y come, llega un momento en que te duele comer, ¿no? ¿En qué momento tú puedes decir, bueno, ya no voy a comer? Hay algo que te dice, no, sigue comiendo y sigue comiendo. Ya que te embotaste, entonces dices, ya voy a parar de comer, ¿no? Bueno, ese, ya voy a parar de comer, ya es un dolor y tú ni siquiera lo asocias con dolor. Te está doliendo la panza por haber tragado tanto, pero tú dices, valió la pena comer tan rico. O sea, ahí ya hay una mezcla de placer y dolor, ahí están los dos. ¿Por qué no comiste solamente un taco y te enjaretaste 20? En vez de comer uno, ¿sí? Tal vez si comes uno dices, bueno, pues está bien, ¿no? Ya. Pero quizá una parte de ti te dice, no, es que no es suficiente. Entonces fíjate, aunque tienes placer en comer un taco, al mismo tiempo tienes el dolor de no comer más. Y cuando comes más tacos, tienes el dolor de haber comido tantos y no haber comido menos. Todo eso va en una búsqueda corporal, otra vez corporal. Cuando lo pasamos en un aspecto más intelectual, vamos en la búsqueda ya de todos estos caminos que nos llevan a comprender más la vida, ¿no? Por ejemplo, desde el aspecto intelectual. Me voy a leer más libros, y entre más libros lea, pues entonces voy a tener más placer, y produce mucho placer leer. Pero también puede llegarse a una distorsión en donde digas, pero me siento mal por no poder leer los demás libros que ya leyeron otros, ¿no? Y entonces estás a la casa, ¿tú qué libro estás leyendo? Pues, ese no lo he leído. A ver, y lo consigues a como da lugar, y ya que te lo leíste, luego otra vez. ¿Y tú cuál estás leyendo? O sea, no hay una saciedad tampoco, ¿sí? Entonces, hay que recordar que el ego está haciendo un viaje para llenarse de lo que sea. El ego está buscando en su viaje llenarse de conocimientos, de experiencia, de aventuras, de lo que sea. Y el viaje desde Dios no existe, porque tú ya estás lleno. Estas dos visiones es prácticamente el curso de milagros, entender que por un lado tú crees que necesitas y por el otro lado tú no necesitas nada. Aquí es donde nos confundimos porque decimos, oye, ¿cómo no voy a necesitar? Yo necesito comer. ¿Cómo que un gurú llega y me dice que tengo todo? ¿A qué se refiere? No entiendo. Y el gurú te dice, bueno, pues es que tienes todo porque a nivel espiritual no te falta nada. Y el otro le dice, bueno, sí, pero a nivel físico sí me falta todo. Y el otro te dice, pero no eres un cuerpo. Y tú le dices, pero sí, mira, estoy respirando. Comienza los dos sistemas de pensamiento a verse expuestos en ambos puntos, ¿sí? Porque ¿qué es lo más importante en ese momento? ¿Tu búsqueda del placer-dolor a nivel corporal o tu búsqueda de placer en la voluntad divina? ¿Cuál es para ti el punto? Y los dos son válidos en tu camino, los dos están bien, ¿sí? Son parte del proceso. Entonces, en un curso de milagros encontramos este tema en el desarrollo de los obstáculos para la paz interior. Voy a leer ese capítulo que empieza diciendo la atracción del dolor. Tu pequeño papel consiste únicamente en entregarle al Espíritu Santo la idea del sacrificio en su totalidad y aceptar la paz que Él te ofrece a cambio sin imponer ningún límite que te impida su extensión, lo cual limitaría tu conciencia de ella, pues lo que Él otorga tiene que extenderse si quieres disponer de su poder ilimitado y utilizarlo para liberar al Hijo de Dios. No es de este poder de lo que quieres deshacerte, y puesto que ya dispones de él,
no puedes limitarlo. Si la paz no tiene hogar, tampoco lo tenemos ni tú ni yo. Y aquel que es nuestro hogar se queda sin hogar junto con nosotros. ¿Es eso lo que quieres? ¿Deseas ser un eterno vagabundo en busca de paz? ¿Pondrías tus esperanzas de paz y felicidad en lo que no puedes sino fracasar? Tener fe en lo eterno está siempre justificado, pues lo eterno es siempre benévolo, infinitamente paciente y totalmente amoroso. Te aceptará totalmente y te colmará de paz, pero solo se puede unir a lo que ya está en paz dentro de ti, lo cual es tan inmortal como lo es lo eterno. El cuerpo no puede proporcionarte ni paz, ni desasosiego, ni alegría, ni dolor. Es un medio, no un fin. De por sí no tiene ningún propósito, sino solo el que se le atribuye. El cuerpo parecerá ser aquello que constituya el medio para alcanzar el objetivo que tú le asignes. Solo la mente puede fijar propósitos y solo la mente puede discernir los medios necesarios para su logro, así como justificar su uso. Tanto la paz como la culpabilidad son estados mentales que se pueden alcanzar, y esos estados son el hogar de la emoción que los suscita, que por consiguiente es compatible con ellos. Examina entonces qué es lo que es compatible contigo. Esta es la elección que tienes ante ti y es una elección libre. Mas todo lo que radica en ella vendrá con ella y lo que crees ser jamás puede estar separado de ella. El cuerpo aparenta ser el gran traidor de la fe. En él residen la desilusión y las semillas de la falta de fe. Mas solo si le pides lo que no puede dar. Puede ser tu error causa razonable para la depresión, la desilusión y el ataque de represalia contra lo que crees que te ha fallado. No uses tu error para justificar tu falta de fe. No has pecado, pero te has equivocado con respecto a lo que significa tener fe. Mas la corrección de tu error te dará motivos para tener fe. Es imposible tratar de obtener placer a través del cuerpo y no hallar dolor. Es esencial que esta relación se entienda, ya que el ego la considera la prueba del pecado. En realidad no es punitiva en absoluto, pero sí es el resultado inevitable de equipararte con el cuerpo, lo cual es la invitación al dolor. Pues ello le abre las puertas al miedo, haciendo que se convierta en tu propósito. La atracción de la culpabilidad no puede sino entrar con él, y cualquier cosa que el miedo le ordene hacer al cuerpo es por lo tanto dolorosa. Este compartirá el dolor de todas las ilusiones y la ilusión del placer se experimentará como dolor. ¿No es acaso esto inevitable? El cuerpo a las órdenes del miedo irá en busca de la culpabilidad y servirá a su amo, cuya atracción por la culpabilidad mantiene intacta toda la ilusión de su existencia. En esto consiste pues la atracción del dolor. Regido por esta percepción, el cuerpo se convierte en el siervo del dolor, lo persigue con un gran sentido del deber y acata la idea de que el dolor es placer. Esta es la idea que subyace a la excesiva importancia que el ego le atribuye al cuerpo y mantiene oculta esta relación de mente, si bien se nutre de ella. A ti te enseña que el placer corporal es felicidad, mas asimismo se susurra es la muerte. ¿Por qué razón es el cuerpo tan importante para ti? Aquello de lo que se compone ciertamente no es valioso. Y es igualmente cierto que no puedes sentir nada. Te transmite las sensaciones que tú deseas, pues el cuerpo, al igual que cualquier otro medio de comunicación, recibe y transmite los mensajes que se le dan, pero estos le son completamente indiferentes. Todos los sentimientos con los que revisten dichos mensajes los proporcionan el emisor y el receptor. Tanto el ego como el Espíritu Santo reconocen esto, y ambos reconocen también que aquí el emisor y el receptor son uno y lo mismo. El Espíritu Santo te dice esto con alegría. El ego te lo oculta, pues no quiere que seas consciente de ello. ¿Quién transmitiría mensajes de odio y de ataque si entendiese que se los está enviando a sí mismo? ¿Quién se acusaría, se declararía culpable y se condenaría a sí mismo?
El ego siempre proyecta sus mensajes fuera de ti al creer que es otro y no tú el que ha de sufrir por tus mensajes de ataque y culpabilidad. E incluso si tú sufres, el otro ha de sufrir aún más. El supremo engañador reconoce que esto no es verdad, pero como enemigo de la paz que es, te incita a que proyectes todos tus mensajes de odio y así te liberes a ti mismo. Y para convencerte de que esto es posible, le ordena al cuerpo a que busque dolor en el ataque contra otro, lo llame placer y te lo ofrezca como tu liberación de ataque. ¿Qué les parece? Ya lo demás es similar. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo o no? O más o menos, o a veces. O todo depende. Todo depende de qué placer, ¿no? Exactamente. Pues es que, o sea, es como desde dónde lo haces o desde dónde te relacionas, hasta con la comida, o, claro. ¿no? O sea, si es como desde esta necesidad y carencia, pues te va a resultar en un dolor. Si es como por compartir o a bendecir los alimentos que te estás comiendo y saber que, bueno, pues me van a nutrir y gracias desde la gratitud, pues yo creo que hasta te sabe distinto, ¿no? Te sientes satisfecho, también pues en una relación sexual lo mismo. Claro. No sé, o sea, desde dónde tú compartes, desde dónde estás eligiendo, yo creo que pues ese es el resultado que vas a obtener, ¿no? Sí, por supuesto. A final de cuentas es el enfoque corporal, ¿no? Esto está muy enfocado al placer corporal, que lo que no nos dice el ego es que es también dolor corporal. Digamos que el ego desde este estudio nos comenta la mitad nada más, nos dice, el placer corporal es lo que tú necesitas para ser feliz, pero no te dice que el placer corporal es dolor, porque ocupa al cuerpo como un dispositivo de plenitud, cuando el cuerpo no es tu esencia. Tú no tienes que estar buscando la plenitud con otro cuerpo cuando tú estás en Dios en espíritu. Sin embargo, la pregunta honesta pues va a ser, oye, pues sí, pero mientras tanto el cuerpo, ¿qué onda, no? Bueno, ¿para qué lo tengo? Para verlo de otra manera. Esa sería la respuesta. Tú le dices al Espíritu Santo, Espíritu Santo, pues sí, pero mira, yo me veo en un cuerpo, ¿no? Ahora, ¿qué hago con él? ¿Quieres que lo destace, que me lo quite o cómo le hago? El Espíritu Santo dice, no, pues lo único que haces es darle otro propósito al cuerpo. Es vehículo. Al ser vehículo es un medio. Todo vehículo es un medio, no es un fin. Para el ego, el cuerpo era un fin. Por ejemplo, por fin me voy a tomar esa cervecita, por fin. ¿Quién se la va a tomar? El cuerpo es el que va a beber la cerveza por fin. Él se convirtió en el fin. El fin. ¿Por qué? Porque eso representa tal vez el deseo de la plenitud, o más bien la plenitud ya establecida, ¿no? Pero después te das cuenta que no, o sea, cae sed, eso no termina de saciarte, ¿no? No estamos diciendo que esté mal tomar cerveza una vez más, o tomar Coca-Cola, o tomar agua. Solo que como el ego lo está viendo, como si eso sí te asegurara que te va a dar toda la felicidad. Y ya saben la visión, la que hemos oído muchas veces. Cuando te cases serás feliz. Y ya que te cases, cuando tengas hijos vas a ser feliz. Cuando termines tu carrera serás feliz. Cuando termines tu doctorado serás feliz. Cuando México cambie será feliz. Cuando te jubiles será feliz. Entonces ya saben ustedes, nunca llega ese momento. Pero llegaron los otros momentos. O sea, te casaste, ¿no? ¿Eres feliz? Pues sí, pero un ratito nada más, porque la vida, y lo justifica, ¿no? Porque la vida es así, o sea, la vida es de momentos felices, momentos malos. Ah, ok, bueno, pues está bien, puedes justificar como tú quieras, ¿no? ¿Qué será que se cubre el placer y sigue el vacío? Sí, totalmente, porque estás llenando vacío con vacío. ¿Qué te da? Una multiplicación por cero. Es cero. Yo tengo una pregunta grandísima. Hago la comparación con lo que dice la Biblia, con lo que dice casi todo el cristianismo.
en general se habla de lo prohibido y lo debido. Y en general se supone que se castiga al cuerpo y desde el pecado original hasta el resto del final. Siempre partimos un poco como si estuviéramos obligados a limpiar lo que vamos a hacer. Yo la única pregunta que hago es, ¿cómo es que el ego se pudo meter tanto en la interpretación de quienes escribieron estos libros? Porque la verdad es que visto así como lo estás planteando, pues perdón que lo diga para los que sean muy creyentes en la Biblia, pues entonces la Biblia está escrita desde el placer y el dolor del ego, no desde la manipulación, y desde el castigo, ¿no? Claro. Sí, sin querer romper lo que veo ahí es que entonces se necesita que haya esa presión de dolor, amor, para que estemos como muy sumisos, ¿o qué? ¿Qué es lo Pues que podríamos hacer este ejercicio. Mira, es muy interesante la pregunta, Clau, y aplica a todas las ilusiones, ¿eh? Ilusiones. El modelo es este, para contestar a lo de Clau. Biblia. ¿O cómo le podríamos poner? Porque el resultado sería Biblia. Biblia, que sería la suma del ego, más que, Clau. Pues la interpretación, pero Más narrativa, sucesos. Bien, narrativa más ego. Desde lo que comentaste, dio la Biblia, ¿no? Entonces la pregunta, bueno, pues, ¿qué pasa si yo me pongo a estudiar la Biblia, estoy estudiando al ego? ¿O cómo el ego se puede infiltrar? Esta es la ilusión, finalmente, ¿no? Que proviene de la ilusión más la ilusión, ¿no? Porque al final, pues todo esto es parte de un juego de ilusiones. Por mucho que sumen las ilusiones, puedes tener 2 ilusiones, puedes tener 3 ilusiones, puedes tener N ilusiones. Al final, siempre hay ilusión, ¿no? Entonces, el modelo es, a la ilusión le aplicas el Espíritu Santo. Y entonces te produce aquí otra visión, que se llamamos la percepción corregida. Incluso es la percepción santa, también se puede llamar así. La percepción del Espíritu Santo o la faz de Cristo, ¿sí? Entonces, si a la Biblia le aplicamos el exponente o le elevamos a la potencia del Espíritu Santo, ¿qué sucederá? El Nuevo Testamento donde ya están los... Bueno, la Biblia tenemos los dos testamentos. No importa, mira, a los dos, al Antiguo y al Nuevo. No, yo creo que tiene que ver con el Nuevo y con el Antiguo. Sí, por eso voy. La Biblia lo estoy viendo con todo lo que incluye, que es el Nuevo, el Antiguo y el Antiguo con sus diferencias de libros, por supuesto. Pero en el momento que yo a la Biblia la veo con los ojos del Espíritu Santo, la voy a ver diferente. ¿Sí? No importa que lea el Antiguo Testamento. Si tú le dices, ya en términos prácticos, abres la Biblia, Espíritu Santo, siéntate conmigo. Vamos a leer el Deuteronomio, ok. ¿Qué quieres tú? O el Apocalipsis, ¿qué quieres tú que sepa de aquí? Y ese es un proceso que Jesús al principio en el curso de milagros, en el texto, dice, yo lo que quise decir en tal cosa fue lo siguiente, hace correcciones, sí, claro. Fíjate, el tema, ok, la crucifixión, como aparece en la Biblia, es del Nuevo Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento encontramos dolor en la crucifixión si lo vemos con el ego. Entonces, un ejemplo de aplicación de este modelo de elevar la Biblia a la potencia del Espíritu Santo es ver que toda la narración de la crucifixión en realidad desemboca en la resurrección y es la lección por aprender, no la lección del dolor. Es lo mismo, si tú lees toda la Biblia con los ojos del ego, sufres, te duele. ¿Ves? Como ya hemos oído en muchas partes, pues un Dios vengativo, un Dios que destruyó exactamente y castigó, incluso nos atrevemos con el ego a decir que Dios mató a su propio hijo y qué poca madre, ¿cómo mata a su propio hijo, ¿no? Sí, o sea, ¿para qué lo trae aquí al mundo, a su hijo, si ya sabía cómo eran los humanos y todavía manda a su santo, ¿no? No, o sea, fíjate, pero todo eso es la visión del ego, o sea, el ego lo ve así. Pero el Espíritu Santo, ¿cómo ve todo esto? ¿Cómo ve a la Biblia? Encontrará entonces todas las partes inspiradoras, como muchas de las cartas de San Pablo, las que hablan acerca del amor,
muchas de las parábolas de Jesús, ¿sí? El cantar de los cantares. Hay muchos que depende cómo lo veas. Lo que sí es, estoy poniendo la Biblia como otra ilusión, y a la ilusión se le entregas al Espíritu Santo, ya lo dijimos. Si la ilusión no se le entregas al Espíritu Santo, sino que la sigues viendo conforme al ego, cualquier ilusión, cualquier libro te va a doler. Así puede ser el libro más incluso el curso de milagros, por supuesto, ¿no? Si tú tomas el curso de milagros como la ilusión vista desde el ego, ¿qué pasa? Pues te duele, pero si lo ves como indica el Espíritu Santo, pues se convierte en esta herramienta o en este medio, y así pasa con todos los libros sagrados. O sea, hablamos de la Biblia, podemos entrar al Corán, y hablaríamos lo mismo del Corán, podemos entrar a los escritos de Buda, y también podemos ver a los escritos hindús en el Advaita, y también podemos ver que encontramos. O sea, la Biblia no es un caso único occidental, ¿no? En Oriente también ha habido esto. En Oriente también hay de pronto separación, ¿no? De que las escrituras originales de Buda decían esto, y ahora los caminos más enfocados a otra cosa dicen otra situación, etcétera. O sea, también podríamos encontrar mucho de esta derivación. Al final, que el Espíritu Santo te indique qué es lo que tengo que aprender de este escrito de Buda, qué es lo que tengo que aprender de este escrito del Advaita, qué tengo que aprender de este escrito de Jesús, y que Él te diga, porque Él, como es un símbolo, como esto lo estamos viendo a nivel, cuando es una ilusión es un símbolo, y un símbolo tiene la opción de resignificarse. Voy a resignificar a la Biblia, le voy a dar otro significado. Hace muchos años la Biblia para mí era pesada, con dolor, con miedo, historias de terror, ¿no? Ahora le puedo dar otro significado y aprovechar su contenido. Y esto pasa no solamente para la Biblia, sino para todo lo que hay alrededor de la Biblia, que podemos ya verlo como la religión católica, ¿no? También la religión católica. ¿Por qué no verla desde otro punto de vista? ¿Por qué no verla con amor? ¿Sí? Es que la religión católica igual es una religión enfocada a la culpa. Pues sí, pero ¿y la parte de amor? ¿Por qué no la ves? ¿No? Y hay mucho que podemos ver ahí, en la parte amorosa. Y como este es el cuerpo, también es otra ilusión, pues aplicamos el mismo, la ilusión a la potencia del Espíritu Santo, y entonces te sale la percepción corregida, que ese es el punto. O sea, el Espíritu Santo no se pone a pelear con el ego y le dice, oye, qué mal hiciste con la Biblia, ego, qué mal. Pues simplemente ve que no significa nada y que por lo tanto le puede dar un significado de amor. ¿Cómo le hará el Espíritu Santo? Eso sí no lo sé. Yo no sé cómo se le pueden ocurrir al Espíritu Santo tantas cosas. Porque yo les conté la vez del asalto, ¿no? Un día que me asaltaron, y que para mí la visión del ego me decía, te quitaron, perdiste. Y le pregunto al Espíritu Santo, pongo la ilusión del asalto elevada a la potencia del Espíritu Santo, ¿qué me sale? Donación. ¿Cómo se le ocurrió al Espíritu Santo que era una donación? Pues no sé, pues se le ocurren ese tipo de cosas, porque por supuesto Él es la percepción corregida. Entonces, en un curso de milagros estamos estudiando cómo llegar a la percepción corregida, la mente recta, la percepción corregida. ¿Por qué te ríes ahí, Silvia? ¿Te acordaste de algo? Tengo que hacer una donación muy grande. Me acordé de Espíritu Santo, porque tengo que donar tanto. Buena pregunta, ¿por qué tenía yo que donar tanto? Y luego viene la respuesta, pues tal vez porque lo pediste, ¿no? En algún momento pedimos donar, no sabemos cómo, y llega el momento, ¿no? Que era el momento de despedirse de eso. Así es, pueden ser varias cosas. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que el placer y el dolor están como uno de los mecanismos del ego, ¿cierto el qué? Sí, pues aquí lo tenía. Pensé que era como un papelón. No, aquí tengo la lección. Lo que pasa es que aquí me van llegando las notificaciones, aquí tengo la lección. Pero a mí tiene que ver un poco con esta parte de la ansiedad, de que no estás justamente en paz, y entonces empiezas como a sufrir, ¿no? Pues no estoy contenta y fumo, como si el fumar me arreglara mi problema, o estoy ansiosa y tengo y como, ¿no? Claro. Que sí, exacto, es como un círculo vicioso.
estoy comiendo, me da placer inmediato y después me da dolor porque subo de peso, me siento fatal y es así, igual beber, ¿no? Uy, de inmediato me da un placer, sí, como, sí, rapidísimo y después, pues al otro día físicamente, además hasta físicamente sucede, ¿no? Como lo que, como ese circulito, placer inmediato y después súper malestar. ¿Sabes qué? Y también emocionalmente. Parece después, parece que ocurre un tiempo en el que después llega el dolor. La verdad es inmediato. En el momento que detectas placer también ahí está el dolor, pero nosotros con el tiempo tratamos de separarlo para aprovechar el placer y luego pagamos, luego ya que venga. Mira, dicen los científicos, algunos, que han encontrado que cuando se activan ciertas zonas del cerebro de placer son las mismas que de dolor. Si eso es cierto, entonces estamos confundidos. O sea, ¿cómo sé que verdaderamente estoy sintiendo placer o cómo sé que estoy sintiendo dolor? Si eso es cierto, bueno, eso es un parámetro, ¿no?, científico, de que se activan las mismas áreas en la corteza cerebral en el momento que estás percibiendo sensaciones de placer que cuando son de dolor. A mí se me ocurre el ejemplo que tenemos de cuando somos niños o cuando tenemos a nuestros hijos con esas paletas de tamarindo picosas, chile, quítaselas y lloran porque sufren, porque les gusta. Oye, ¿por qué la chupas? Bueno, entonces, si hemos llegado a puntos así donde pica pero quiero, me duele pero quiero, creo que no hay mucho más que hablar acerca de placer, dolor. ¿No? Pero es algo dual, o sea, es parte de la dualidad. Sí. Dar y recibir es lo mismo. Claro. Dar y placer es lo mismo, pero mi mente está procesándolo porque mi sistema de creencias me ha hecho creer que bueno, malo, feo, bonito. Sí, totalmente. Entonces es la división nuevamente, ¿sí? Claro. Porque si ese dolor lo veo con amor, pues no va a ser doloroso. Si el dolor lo ves... Ese placer nada más es tan efímero que es cuestión de circunstancia, placer, o sea, se crea un efecto, un mecanismo. Solo hay que recordar que la dualidad es ilusoria, Ajá. no es real. Placer y dolor forman parte de esa dualidad, pero sigue siendo ilusión. Es lo mismo, exactamente. Pero el cuerpo hemos finalmente tratado... está procesándolo. Es que en el momento que es tu cuerpo, fíjate, aparentemente, porque decimos el cuerpo siente placer, la verdad no, la mente es la que cree que el cuerpo siente placer, el cuerpo no siente nada. Desde este estudio que vemos con un curso de milagros y por allí ya hay algunos científicos que dicen ¿Como que... efecto placer? Sí, totalmente. ¿Dónde se origina? ¿Dónde se origina el placer? ¿Dónde se origina el dolor? Es mental, no es físico en realidad. Parece que hay algo en la mente que está llevando a tomar la decisión de que eso produzca placer o de que produzca dolor, pero hemos tratado de separar esos aspectos para pensar que son distintos, pero son lo mismo. O sea, en el momento que tú te estás buscando producir solo placer corporal, al mismo tiempo te estás buscando dolor corporal. Pero entonces algo de ti quiere ese placer, pero ¿qué tipo de placer? Lo que pasa es que aquí entramos a la parte más profunda. Entramos a lo que vemos como el placer de hacer la voluntad de Dios, que es estar en esta conciencia con Dios, de esta comunicación con Dios, de sentir la paz de Dios. Ese es el verdadero y único placer, y ese placer no es dual. ¿Qué les parece? ¿Todo bien? Es que veo que se están produciendo placer aquí con el refresco. Estamos tomando mezcal. ¿Mezcal? Bueno, sí. ¿Traigo otro vaso? Sí. Ay, aquí hay un vaso. Perdón. Aquí hay otros dos. Ah, de los Gracias.
Gracias, muchas gracias. Gracias. ¿Cómo quieren, abierto o cerrado? Pues yo creo que es puramente porque cerrado. finalmente, o sea, el efecto placebo actúa en eso, ¿no? O sea, tengo un dolor y finalmente me van a decir que esta pastilla me lo va a quitar. Claro. Y como a mi mente la engaño, pues ya no me duele. Efectivamente, sí se me quita el dolor, ¿no? Pero de todas maneras no podemos evitar estar enfrente del placer y el dolor, eso va a estar allí. Lo que yo te diría es, bueno, ok, pensemos en una relación amorosa de pareja. Aquí la cuestión es tener relaciones sexuales o hacer el amor. Pensemos, ¿es placer, dolor? Quizás es placer, porque tú no estás con la persona con la que quieres extender amor. Es dolor, en tanto, bueno, pues se falla, al rato lo extrañas. Ya no pensemos en que sea exitoso o no exitoso. O sea, sí, o sea, ya sin ponerle wow. O sea, Bueno, la lección de hoy dice, todo tendrá un desenlace feliz. Claro. Si la aplicas, seguramente Un sí. final feliz, sí. Ajá. No, pero la pregunta es, de todas maneras, para todo va a haber un placer y un dolor en algún sentido. La cuestión es cómo aplico esta diferencia para llevarlo de lo placer, dolor, a lo mejor simplemente el placer de estar con Dios. Si está toda mi vida viviéndose ahí. Paso 1, entender que son ilusiones, son estados ilusorios, estados temporales, no eternos. Porque tú dices, bueno, es que nos vamos a enfrentar toda la vida al placer y dolor. No sería una aseveración, Sería un mecanismo. sería una suposición, porque hemos visto que así es hasta este momento, ¿no? La pregunta ¿es lo único que hay? Es decir, ¿vivir la vida con placer y dolor es lo único que hay? ¿O hay otra alternativa? Porque esa es la pregunta para la apertura espiritual, ¿eh? Ese fue el camino de la iluminación de Buda. Esa es la enseñanza al reino de los cielos de Jesús. Jesús nunca dijo, en el reino de los cielos hay placer y dolor, cuídense. No, el reino de los cielos es amor. El Buda decía precisamente la misma situación, ¿no? La iluminación es la ausencia de dolor. La liberación en el budismo es la ausencia del dolor. No diciendo, bueno, pues la vida se va a seguir viviendo a veces con placer y con dolor. No, para la iluminación, para el camino Advaita también es la unión con el sí mismo, con el ser, que es puro amor. Por eso la pregunta es bien importante. ¿La vida solamente se vive con esa dualidad de placer y dolor? ¿Tiene que ser así? ¿O hay alguna otra alternativa? ¿No habrá una forma en la que solamente haya paz, totalidad, sensación de plenitud? ¿Por qué tengo que estar viviendo en esos dos extremos? ¿Por qué tengo que estar encadenado a un mundo dual? ¿Por qué? ¿Eso es lo único que hay? O sea, estoy aquí en este dualismo y lo único que puedo vivir son los extremos. Tengo que estar en esa montaña rusa, subiendo, y cuando estoy arriba, festejando a más no poder, porque sé que tarde o temprano voy a estar abajo y voy a estar sufriendo y luego otra vez voy a estar, o sea, ¿estamos encadenados a eso aquí en este mundo? Si la respuesta es sí, tenemos que darnos la oportunidad para pensar diferente, porque hay otra respuesta, que es no tiene por qué ser así. La paz interior es un estado en donde no hay sufrimiento, la paz interior, que es este reino de los cielos del que hablaba Jesús, que es este encuentro contigo mismo en tu ser espiritual. No hay, tal vez el mundo te diga, oye, pero ya viste cómo todos están jodidos, incluyéndote, y tú le digas, pues muchas gracias, muchísimas gracias por tu opinión, pero estoy profundamente en paz. Y entonces vienen las preguntas, ¿cómo le haces tú para estar en paz, no? Cuando todos nosotros vamos en el vaivén de las emociones. Como el que tiene todo y el que no tiene nada, Uh-huh. y aún no es feliz. Exactamente, alguien puede tener todo para el cuerpo, fíjate, todo para el cuerpo y sentirse infeliz, o puede tener nada para el cuerpo y sentirse infeliz.
El cuerpo nunca va a ser la medición de este despertar espiritual, porque volvemos a otro de los postulados del curso. Mi identidad es una contigo, Dios. Mi identidad es espiritual. Mi identidad no es corporal. Entonces yo no dependo, desde ese estudio, yo no dependo de que el cuerpo esté bien para yo estar bien. Yo dependo de Dios para estar bien. Por eso tenemos en las primeras lecciones, Dios es mi sustento. Podría decir, bueno, la comida es mi sustento, el dinero es mi sustento, los sistemas de salud son mi sustento, ¿no? Pero vamos directamente a lo que es importante. Dios es mi sustento. Y Dios en un aspecto mucho más metafísico de lo que hemos visto. O sea, no es que Dios se ve a través de la comida y por eso es mi sustento, ¿no? Es algo mucho más profundo. Que aunque no comieras, Dios sigue siendo tu sustento. Que aunque no tengas ese cuerpo que tienes, Dios sigue siendo tu sustento. Que aunque ese cuerpo que tienes ya no se mueva jamás en tu vida, tú sigues viviendo en Dios. Entonces vean cómo es una visión mucho más profunda, ¿sí? Y entonces, ¿dónde estaría el placer y el dolor? Pues en el sueño loco de las ilusiones. Es en un sueño. Nada más recuerda que cuando te vas a dormir, estás soñando, también sientes placer y también sientes dolor. Y también te confundes pensando que son reales. Es un juego entonces. Totalmente. Finalmente como los niños que están con las maquinitas y están sintiendo el placer, ¿no? Pero claro, también hay dolor. Pues sí, hay que ser honesto, también hay dolor, sí. ¿Alguien más iba a preguntar o iba a comentar algo? Yo me acordé de el árbol de la vida de la Cábala, que justamente una de las lecturas dice que una de las dudas por las que pasamos todos los que estamos pues aquí en el planeta Tierra es justamente el todo y la nada, que también lo llaman el vacío. Esa sensación de que lo que acabas de mencionar hace un momento, ¿no? De que puedes, por ejemplo, materialmente tenerlo todo y sentirte absolutamente vacío. Es la separación, ¿no? Sentir la separación. Sin nada, sí. Bueno, pero es el proceso para llegar a la unicidad. Sí, claro. La verdad es que es un proceso aparente también. Ya no me preocupa por culpa, miedo, o sea, ya no le pongo tanta Sí. atención, sino no veo. Al final es un proceso nada más temporal también. El tiempo sigue siendo una ilusión. Es otro juego, como fíjense, hemos usado el tiempo como separador. Separo este evento de este otro evento. Por ejemplo, el evento de darme placer con el evento que ocurre de darme dolor. O al revés, ¿no? El placer de darme dolor y después llega, perdón, el evento de darme dolor y luego llega el placer, que también está invertido. De pronto, aquello que pienso que me da dolor, me produce placer. Pero el placer da dolor y el dolor da placer y etcétera, ¿sí? Eso todo siempre en el aspecto corporal, cuando la mente está confundida. Perdón, cuando la mente siente que es un cuerpo. Si la mente siente que es un cuerpo, entonces la mente a sí misma se dice, yo soy este cuerpo y estoy preocupado porque este cuerpo, por lo que he visto, pues tarde o temprano dejará de ser como es. Y entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Que es el miedo a la muerte. De ahí nace el miedo a la muerte, por tener la idea de que somos un cuerpo. Entonces, en el curso de milagros, el milagro es entender que tú no eres el cuerpo. Tú eres espíritu en Dios. Tú eres en Dios. No eres en cuerpo, eres en Dios. Cuando la visión está tan enfocada al cuerpo, entonces tratamos de conciliar y decimos, bueno, es que sí soy cuerpo, pero también soy mente, pero también soy espíritu. Soy las tres. Así si pierdo una, me quedan dos. Y alguien dirá, no, pero es que espérame. Mira, eres cuerpo, pero también es cuerpo sutil de energía nivel 1, luego cuerpo sutil de energía nivel 2, luego cuerpo, así que si pierdes uno, te quedan como 10 más. 10 vidas. ¿Sí? Todo esto, bueno, es parte de esta división. Está bien, es como una forma de darnos esperanza. Porque dices, bueno, Se vuelve un juego, sí. pero si a ese juego se le
metes el agradecimiento, ¿qué pasa? Si le metes el agradecimiento al juego, Ajá, o sea, Sería mejor ponerle perdón. Más que agradecimiento sería perdón, ¿no? sí, es lo que vamos a ver. Claro, agradecer, el agradecimiento. El agradecimiento al final es parte de ese modo en el que aceptamos, en el que nos desenvolvemos. Agradezco estar aquí, agradezco la enseñanza, agradezco el desarrollarme, agradezco las malas cosas, ok, claro, la experiencia. El agradecer es como que ya rendirse y decir acepto. Aceptar el juego no significa deshacerlo. Yo estoy jugando, sí, yo estoy jugando. Acepto que estoy jugando, pero de pronto se te olvida, ¿no? Porque todavía hay que entender que el proceso es más profundo que el juego, ¿no? Miren, el proceso es más que la dualidad, ¿no? Aquí está la dualidad, ¿no? Que pensamos que es completamente real, ¿sí? Esto pensamos que es real, pues obviamente aquello que tú creas que es real, para ti lo será, con todos los efectos que implique. Si para ti es real la dualidad y el placer y el dolor son reales o son realidades en tu vida, pide y se te dará, tal cual. Si de pronto empiezas a cuestionar que esta dualidad es lo único que hay, pues entonces tiene que haber otra cosa, ¿no? La unicidad. La unicidad, que es la realidad. Esta es la liberación del sufrimiento, claro. Este es el camino de la iluminación. Un curso de milagros lo ve desde la visión del estudio del milagro. Para un curso de milagros, el milagro es la herramienta resignificada para comprender la mente ilusoria y la mente real. Para el budismo, bueno, pues había otro tipo de cosas, había un discernimiento, ¿no? El discernimiento de las cosas, de la impermanencia de las cosas, y que había algo más allá, una naturaleza mucho más profunda. Para los que estudiamos curso de milagros, el milagro es el enfoque adecuado, el no distraerte con lo que es el juego y con lo que es la realidad. Porque un juego pues es un juego y el juego es ilusión, el juego es una representación, el juego es temporal, el juego tiene un principio y un final. El juego no es eterno, el juego tiene reglas y tiene acuerdos. Pero ¿qué hay después del juego? Premios y castigos. Y tiene premios y castigos, claro. Pasa adelante. ¿Qué tal? Entonces sí, me parece muy bien, como dice Pati, mira, este es el juego de la dualidad, es el juego de la dualidad, y en el juego de la dualidad también hay una parte de agradecimiento, ¿eh? Aquí también agradecemos. Sí, claro. Ahora, lo explicamos la semana pasada. El juego de la dualidad se juega con reglas, las reglas que son del ego o las reglas resignificadas del Espíritu Santo. En curso de milagros son las reglas resignificadas del ego del Espíritu Santo, ¿sí? Por ejemplo, una regla del juego es: para tener, quita. Si tú quieres tener algo, quita. Y el Espíritu Santo dice: para tener, da. Si tú quieres tener algo, da. Esa es una regla que parece completamente opuesta. Pero cuando la aplicas al juego de la dualidad, por supuesto te va a llevar a que la dualidad no sea un estorbo. Fíjate, si la dualidad era una realidad, aquí está, la dualidad para ti es realidad, pero si a esto le aplicas las reglas del Espíritu Santo, entonces esto es igual a una dualidad que es ilusión. El Espíritu Santo lo único que te lleva es a que cada una de las reglas del ego, que el ego por definición es dual. ¿Cómo se llama cuando son tres? ¿Trial? No sé. Porque también para el ego pueden ser tres, que todo está en un aspecto de tres, ya no dos, una triada. Y luego de cuatro,
¿sí? Y luego de 4. Y luego de 5, ¿sí? Y luego de aquí nos vamos a más hasta el número mágico 12 o el número mágico 13 y así nos vamos, porque luego está haciendo partecitas del pastel, ¿sí? Cuando vamos en este camino hacia acá, hacia la dualidad, por eso aquí vemos el yin y el yang, pues nos vamos a una parte un poco más simplificada, nada más hay 2 y incluso aquí viene la convivencia, ¿no? Fíjate, todo esto, voy a ponerlo así, esto es placer, pero dentro del placer está el dolor, y esto es dolor, y dentro del dolor está el placer. Esto se toma como algo muy natural dentro del camino del yin y el yang, es natural que eso haya. Para un curso de milagros, esto es una ilusión, o sea, sí, se percibe de esta manera, solo que es ilusorio, Tal vez podamos encontrar algo en el camino taoísta, que esto ya lo empieza a ver de forma un poquito más liberadora, más ilusoria, no real, ilusoria. Pero entonces, ¿dónde está la realidad? La realidad está en el uno. Todos los caminos que van al uno, o los que ponen al uno, son precisamente los que llamamos de unicidad. Entonces, un curso de milagros es un curso para recordar el uno, no el dos. No es lo mismo el uno que el dos. Hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, si tú te dices que eres bipolar, pues ¿qué te estás diciendo? Son 2. Que estás acá. Tú no eres bipolar ni tampoco estás separado de ti mismo. Es que a veces soy histérico y a veces soy muy alegre. Lo correcto podríamos decirlo, a veces te comportas histérico y a veces te comportas alegres, pero tú sigues siendo tal como Dios te creó. Y ese es un ejercicio de un curso de milagros. A veces me comporto como un cavernícola, pero sigo siendo tal como Dios me creó. A veces percibo que mi hermano se comporta como un agresivo, pero sigue siendo tal como Dios lo creó. A veces pienso que los gobernantes se comportan de una manera abusiva, corrupta, pero sigo siendo tal como Dios me creó. Para recordar, a veces veo esto, pero soy tal como Dios me creó. A veces me comporto así, pero vuelvo al centro, ¿sí te das cuenta? Vuelvo otra vez a mi centro. Soy tal como Dios me creó, es una lección que se lleva mucho en el curso de milagros, para centrarte, a ver, antes de andarte poniendo categorías, de que si eres 3 o 4 o 5, si eres mente, espíritu y alma y cuerpo número 3 o Saiyajin número 4, pregunta a Dios, ¿qué eres? ¿Quién soy, Dios? ¿Quién soy? Y entonces Dios te regresa, pues está claro, hijo mío, eres tal como te creé. ¿Y cómo? Amor. O sea, si hay una forma en la que te definas es amor, nada más, ¿sí? Entonces todo lo demás para este estudio son estados ilusorios. Alguien puede decir, bueno, me gusta, ¿sabes qué? Me gusta la ilusión, me gusta el juego, me gusta ponerle más crema a los tacos. Bueno, pues está muy bien, no pasa nada, es parte de la preferencia que tengamos. Nada más estamos exponiendo que en un curso de milagros, la situación de ver estos niveles, estas diferencias, estos grados de realidad son ilusorios. La realidad es una sin grados. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más vemos? La empatía también, ¿no? La empatía. ¿Se puede desconectar la mente? ¿Se puede desconectar la mente? Se puede desconectar la mente, pero ¿a qué estaría conectada? ¿De este mundo? Para ver. Sí, claro. Sí, claro. La mente no es que a ver, vamos a explicarlo de esta manera. Voy a borrar aquí, ¿sí? También con meditación, ¿no? La meditación. Sí, es que también aquí entran una serie de escuelas, de caminos. No se desconecta, ¿no? Más bien se introyecta, ¿no? Pues vamos a pensar, a mí se me ocurre la mente así, mira. Sí, esta es la mente, este cuadrado es la mente cuadrada, ¿no? Aquí está la mente con Dios, ¿no? Y tienes un sintonizador, por ejemplo, aquí sintonizas, como en un radio, ¿no? Tú sintonizas a Dios y tú estás aquí. Y de pronto dices, no, voy a sintonizar acá. Aquí está el universo y la mente del ego, no sé cómo llamarlo. El universo dual, aquí está la dualidad, así, ¿no? Universo pirata.
El universo pirata, exacto, ¿no? Y entonces en vez de usar esto, ocupas esta conexión acá, ¿sí? Ocupas esta conexión acá. El hecho de haber hecho este cambio, aquí está el ser. El hecho de haber hecho este cambio hacia este universo de dualidad es que juegas al juego dual. Aquí juegas a la dualidad. Y aquí no juegas a la dualidad, aquí estás en la unicidad, ¿no? Pero todo esto empieza con esta visión, el ser, tú eres el ser, tú, ¿sí? O la palabra que quieras usar, hijo de Dios también se vale, hijo de Dios, ser, sí mismo, etcétera, ¿sí? Ser. Cuando el ser se conecta entonces a la dualidad, cree estar en la dualidad y piensa que su realidad es la dualidad, ¿sí? Entonces cuando hacemos la pregunta aquí adentro, ¿puedo desconectarme de este mundo? La respuesta es sí, pero la mente se va a conectar o se engancha a otra parte. ¿A dónde se engancharía de forma natural? Acá. La mente no quedaría a la deriva. ¿Puedes desconectarte? Si estás aquí, ¿puedes desconectarte? No. La verdad es que no. Tú no puedes desconectarte de Dios. Tú no le puedes decir, Dios, córtalas, ahí nos vemos. Y hacer lo que se te pega la gana, ¿no? Entonces, ya que expliqué esto, vamos a entrar con más detalle aquí. Tú estás aquí y ahora voy a borrar esto para entrar a la siguiente parte de la explicación, porque esto es parte de la separación que trata el curso de milagros, ¿sí? Tú estás en Dios y en la unicidad, ¿sí? Ahora, tú estás apuntando aquí, ¿sí? Aquí, por supuesto, estás apuntando en el área de Dios. Sin embargo, tú preguntas dentro de Dios, ¿puedo desconectarme de Dios? Y la respuesta es un rotundo no, pero un ilusorio. Exactamente. Sí. ¿Qué produce un ilusorio sí? Produce que pienses que estás acá. Una cosa es pensar que estás en un lugar y la otra es que estés en ese lugar. Podríamos decir, tú piensas que estás aquí, pero tú estás en Dios. Es lo que nos hace pensar que no somos, o sea, que no tenemos lo suficiente para llegar a Dios. Claro. Lo que me hace sentir culpa antes de llegar a Dios. Sí, porque aquí ya empiezas. Sí, ¿no? O sea, es que es lo que pasa. En un tiempo, espacio. No, claro. Porque tú entras acá en el tiempo y espacio y este es el universo de la culpa. Un universo que está en proceso de resignificación y que va a producir, por supuesto, amor y perdón. Esto el curso de milagros le llama el plan de la expiación. ¿Sí? O sea, en teoría, vamos a entrar al tiempo, en teoría necesitas tiempo para que el plan de la expiación se complete. Pero no tiene sentido porque la verdad es que tú estás en Dios. Aparentemente tú necesitas tiempo para ser feliz. ¿Cuánto te falta para ser feliz? ¿Cuánto? Hay dos respuestas. Lo que me falta por terminar el curso de milagros. Ok, ahí está. ¿Cuánto requiere tiempo, no? ¿Requiere 3 meses, 5 meses, 10 años, 20 vidas? ¿Sí? Y la otra respuesta, ¿cuál es? ¿Cuánto tiempo necesitas para estar feliz? Nada. Ya eres feliz. ¿Sí? La respuesta de que me faltan tantos días o tantas horas es dual, porque la dualidad está viendo tiempo y espacio. La respuesta de que ya soy feliz es un aspecto de unicidad. ¿Quién eres? Soy el amado Hijo de Dios, soy tal como Dios me creó, me lleva a este reconocimiento. Entonces lo único que estás haciendo es soltar esto, este es el deshacimiento, esta desconexión es soltar el universo físico dual y recordar el universo de Dios, que es de unicidad. ¿No será que se está viendo para afuera, Sí, totalmente, claro. Fíjate cómo esto es para afuera, para afuera. La verdad es que todo esto no es más que un pensamiento. Todo esto sí lo pongo en... No es más que un pensamiento de aquí, ¿no? Es un pensamiento, este universo es un pensamiento. Este mundo es un pensamiento. No es la realidad. Lo encontramos en un curso de milagros, en muchas ideas filosóficas, sobre todo de Emmanuel Kant.
Este mundo es de ideas, no de realidades. En Curso de Milagros dice, esto es un pensamiento, este mundo, todo este universo es un pensamiento, no es la realidad, pero es un pensamiento que parece tener todos estos grados, estos cambios, parece tener diferencias de realidades, pero la única realidad es Dios. ¿Qué les parece? ¿Sí? Ahora, ¿qué es el milagro en este estudio? La visión diferente. Corrección, muy bien. Corrección del mundo, o sea, el mundo, el universo, primero se crea por culpa, después el ego hace un universo de culpa. El ego. Hubiéramos estado perdidos y ahí se acaba la historia. Ahí no se acabó la historia. Y no es que lo haya creído, sino que alucinó con un universo de culpa. Entonces, el hijo, el ser, empieza a preocuparse por todo esto que está soñando. El padre dice, hijo, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Por qué te pones así medio loco, no? Y el hijo así entre sus sueños con miedo, ¿no? Entonces Dios dice, seguro ya empezó a alucinar con el peyoyo, ¿no? Entonces Dios ofrece la voz que habla por él. Esta es la solución y lo encontramos también en el texto de Un Curso de Milagros. Dice, Dios contesta a su hijo con una voz que le vamos a llamar Espíritu Santo. Entonces, lo único que hace el Espíritu Santo es encapsular todo esto para poner su santa visión y producir entonces una percepción corregida, donde se entiende que esto es ilusión, y como es ilusión, todo muy bonito, se acabó. Porque entonces el ser ya desea despertar con Dios, y ya está en Dios. En pocas palabras sería así el objetivo. Entonces, está el mundo. Alguien dirá, pero el mundo no es completamente feo. Pues no. Pero el mundo lo estás viendo dual. Cosas bonitas y feas. Y las dos son reales para ti. Ahí es donde estamos confundidos. Ahí estamos confundidos. El que el mundo lo percibas dual es parte del engaño, ¿no? Pero el que tú consideres que es la realidad que Dios hizo, pues entonces ya estamos en un conflicto, porque entonces Dios está medio loco para crear cosas adversas entre sí. O sea, no sería Dios único, sería un Dios bipolar. Si aceptamos que hay un Dios bipolar, entonces obviamente la creación es bipolar. Si yo soy bipolar es porque mi creador también es bipolar. A menos que yo crea que yo me hice solo y mi creador no me hizo, como que me le escapé. O que alguien que digo, pues le salió muy mal a Dios, ve nada más que esperpento es. Pues entonces Dios no se dio cuenta, ¿no? Alguien dirá, oye, pero por ejemplo los niños que tienen alguna afectación, alguna enfermedad, ¿a poco Dios no se da cuenta de ellos? Pero Dios no mide el cuerpo, sino el espíritu. Entonces, toda esta concepción de la dualidad para llegar a la parte de la unicidad, pues simplemente es con el milagro que acomoda la percepción. El milagro es un acomodador de percepción, te acomoda, no las neuronas, sino los pensamientos. Acomódame los pensamientos, Espíritu Santo. Es otra oración que le puedes decir. Acomódamelos. Sí. ¿Por qué no? ¿Cómo sería la oración? Claro, dila. Espíritu Santo, enchúlame la mente. Por favor. Bueno, ya está ahí. ¿Qué les parece? ¿Bien? ¿Dudas? Yo creo que lo importante, bueno, a mí, en lo personal, haz de cuenta que lo entiendo bien bonito, pero a la hora de practicarlo,
Es cuando digo, y me doy de topes contra la pared, porque finalmente empiezo a tratar de acomodar y se presenta un conflicto que yo ya esperaba. O sea, lo empiezo a diseñar, a visualizar, hacerlo de manera cordial, con amor, con todo esto, ¿no? Y de repente, toma, te meten el pie, ¿no? Y entonces empiezo a sentir culpa, ¿no? Porque digo, no, pero si pues yo estoy en la unicidad, si al que estoy viendo, si veo a Clau, me estoy viendo a mí, o sea, tú eres yo soy tú, entonces llega un momento en que se crea el caos y el conflicto de que, ¿por qué estoy haciendo esto mal si yo ya sé que está mal? Y empieza esa culpa y empieza el sentimiento así de que qué mala onda soy yo. Entonces digo, ¿tengo que ceder a todo? O sea, ¿qué hago? O sea, digo, ok, ¿está bien todo? A lo de la verdadera empatía, ¿no? La verdadera empatía. Porque sí, y dices, bueno, en este mundo de las formas, pues cuando cedes a veces acabas ahí, ¿no? De tapete, ¿no? En eso estaba pensando, porque es cambiar totalmente tu pensamiento, de pronto cómo vives la vida, de qué forma, si has aprendido desde chiquita y traes un chip como del católico, de todo es culpa, todo es o sea, envidia, toda tu vida, ¿no? ¿Cómo puedes cambiar? Sí, es el cambio de chip. Ahora, mira, bueno y malo, bueno y malo son parte del juego de la dualidad. Si tú tienes aquí un evento y lo mides con dualidad, ¿qué crees que resulte? Sí, por supuesto, algo. O sea, va a resultarte bueno o malo, placentero o doloroso. Si tú mides que tus experiencias son buenas, placenteras, ¿para quién? ¿Para tu cuerpo? O si son malas y dolorosas, ¿para quién? ¿Para tu persona que llamas tu cuerpo? ¿Para quién? Pues para mi ser, ¿no? Tu ser espiritual no le afecta en nada. El ser espiritual no le afectaría en nada, absolutamente nada, porque el ser espiritual es eterno. Pero el cuerpo, ¿de qué forma? Ah, claro, el cuerpo, porque... O sea, la emoción. Claro. ¿Dónde vives la emoción? En el cuerpo, ¿no? Pero no eres la emoción. Tú eres espíritu. El espíritu no tiene emociones. Entonces, ¿quién es el que se siente afectado? Lo que pasa es que aquí está precisamente el objetivo. Sí, ¿quién? La pregunta es aquí, mira. ¿Para quién es bueno? ¿Es bueno esto? Sí, ¿para quién? ¿Para quién es bueno esto? ¿Para quién es malo? Por ejemplo, un hermano me pide que le regale 10,000 pesos. Y en ese momento yo me siento enojado. Me estoy produciendo dolor. ¿A quién le duele? Al ego. Al ego le duele. ¿Por qué? Porque el ego dice eso es malo. Y porque el cuerpo es neutral. Pero el ego te está diciendo, ¿sabes por qué te duele? Porque esos 5,000 pesos tú los puedes ocupar En algo que necesitas. en algo que necesitas. 10,000. Es muy ingenioso el ego, ¿eh? Es muy ingenioso el ego para aparecer y desaparecer dinero. ¿Sí? Bueno, los 10,000 pesos. El ego te dice, esos pueden ser buenos, y no solo para tu cuerpo, para el cuerpo de tus hijos, ¿no? Para el cuerpo de tus padres, para el cuerpo, sí. Sí, perdón. Esta niña tiene una pregunta, pero dice que yo te la diga. Ok. A ella le produce mucho dolor estar estudiando porque siempre está estresada. Y está esperando el día que se gradúe para tener placer. Que mejor si ella mejor deja de estudiar porque le produce mucho dolor y todavía le falta mucho. No, pues no. ¿Qué le recomiendas? Por eso, yo te diría disfrútalo. Pues estudiar
Estudiar un curso de milagros, definitivamente. Pero le preguntas mucho dolor que está estudiando. Pregúntaselo al Espíritu Santo, ¿no? Pero fíjate, desde lo que estamos viendo, le produce dolor y le produce placer, ¿eh? Le produce las dos, dolor y placer. O sea, con el tema que estamos hablando. Si yo estoy estudiando y me duele y sigo en lo mismo, estoy también con placer. Tú te has preguntado muchas veces que alguien se acerca, oye, es que me trata mal, me trata muy mal. Oye, ¿por qué no lo dejas? Porque lo amo, lo quiero, porque también me produce placer. O sea, me duele, pero me produce placer. Y ¿por qué fue tan famoso ese libro de las 50 sombras? Todos, ay, sí. Sí, por eso. Es que estamos acostumbrados a eso. Desde el niño que le dices, le das el helado y le dices, no, pero tienes que comer primero. Sí. Totalmente, claro, es una enseñanza. Es la enseñanza del juego del ego. Por eso la pregunta, ¿vamos a seguir así? Jugando hacia placer y dolor, pues lo podemos hacer, no pasa nada, ¿no? Seguimos ahí, pero hay que ser responsables de los efectos. ¿O hay otra alternativa? La alternativa sí, la alternativa es el milagro. Pues estudias con el milagro, ¿no? ¿Cómo es estudiar milagrosamente? O hacer cualquier actividad milagrosamente. Ponerlo en manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, voy a estudiar este examen y quiero aprender lo que tú quieras que aprenda, ¿sí? No tengo por qué estresarme porque todo tendrá un desenlace feliz. Es la lección del día de hoy. ¿Y cuál es el desenlace feliz? Pues no lo sé, porque también puedo decir, el desenlace feliz es tener 10, puros 10, es decir, no lo sabemos, ¿eh? El estudio de un examen es un descubrimiento para más capacidades. Sí. Exactamente. Entonces, para no estresarse, ¿qué hacemos ahí con el examen? Acordeón. Estudias, repasas y ya. El acordeón es una manera de repasar. Pues sí, de hecho, o sea, no fue el acordeón, eso no puede jugarlo sin sino. Yo quiero contar una experiencia. Yo estoy ahorita estudiando nutrición. Yo tuve un examen el sábado y el viernes, entonces estaba súper extraño. Toda la semana tuve muchas cosas que hacer y traté de estudiar y estaba un ratito, pero toda la semana estuve con un estrés. Pero yo desde que tengo conciencia, me acuerdo que estaba en la primaria, me gusta el estudio y todo, pero siempre me ponía, yo iba a examen y siempre me estresaba así horrible. Todavía la profesora me estresa. De hecho, desde que el día que la maestra dijo, va a haber examen el sábado, bueno, yo hasta así, hasta me puse de moda. Entonces esta vez, yo dije, ¿por qué? Ya noté un patrón ahí en mí. Entonces dije, ¿por qué siempre me pongo así? ¿Por qué? Entonces estaba estresada y todavía el viernes en la tarde me había dicho que tenía un compromiso, ¿no? Entonces yo sentía que lo más amoroso era acompañar a esa persona ahí, pero por otro lado decía, yo tengo que estudiar, mejor me quedo aquí estudiando. Avancé todo lo que pude en el día y después fui, dije, bueno, pero si voy a ir no voy a estar pensando en que me hubiera quedado a estudiar y llorando, entonces mejor lo suelto y dejo a la Espíritu que me ayude y que pues todo lo que ya pude haber estudiado lo pueda y tratar de estar lo más en paz posible. Entonces, pues sí, lo hice así y resultó un poco diferente porque hasta suerte tuve, porque fue un examen oral, pero era muy tranquilo. El punto es que, como acaba de decir Mos, yo venía haciendo las cosas siempre de la misma manera, estudiando y ya sabes, memorizando, y trataba, por lo menos, no sé cómo, pero ahora traté de sentirme con más paz, de no estar resistente, porque hasta tu cuerpo lo siente, ¿no? A veces hasta te duele la cabeza y todo, y te ponen de malas. Entonces yo mejor traté de relajarme y confiar. Traté de confiar. Ahora sí que ni supe ni cómo, pero confié y ya. Entonces puede ser, como dicen, sin tener expectativa tanto en los resultados, pero puede ser un resultado diferente, más pacífico. Algo que puede servir es que enseñes. Lo que estés estudiando, enséñalo. ¿Sí? Se lo enseñas a alguien. ¿Sí? Tratas de explicárselo a alguien. Claro, se lo enseñas. Hay que recordar, como dice un curso de milagros,
Lo que enseñas, lo aprendes. No es al revés, no lo que aprendes, lo enseñas. Lo que enseñas, lo aprendes. Entonces, la información que tienes, enséñala para que la aprendas. Aprender es darte cuenta de lo que estás estudiando. Porque no es lo mismo, me voy a aventar todo este libro, ¿no? Ya me lo sé. No, nada más lo leíste. Aprender o verdaderamente enseñar es integrar ese conocimiento a tu vida. Entonces, pasa lo mismo en el curso de milagros. O sea, yo me leo la lección. ¿Y le estás enseñando? No. Solo la leí. Me la aprendí de memoria. ¿Y la estás enseñando? No. ¿Qué es enseñar la lección? ¿Cómo enseña la lección de hoy? ¿Qué lección es? Todo tendrá... Todas las cosas tendrán un desenlace feliz. ¿Cómo enseñas esa lección? ¿Cómo la enseñas? Porque ya la podemos leer y me la aprendí de memoria. Ahora, ¿cómo la enseño? ¿Cómo la practico? ¿Qué hago? Todo va a estar bien y confío y estoy bien. ¿Sí? ¿Cómo le enseñas? Pues fíjense que tenemos un montón de cosas que hacer, pero estoy en paz, porque todo tendrá un desenlace feliz. Si todo tendrá un desenlace feliz, no me tengo que estresar, no tengo que preocuparme, pero tengo que hacer lo que se me indica. Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga, no? Para que todo tenga un desenlace feliz. Espíritu Santo, ¿dónde quieres que vaya? Te digo, ¿cómo lo enseñas? Lo vas a enseñar también, no solamente repitiendo palabras, sino con tu experiencia, con vida. Entonces, si estás estudiando un tema, vívelo y enséñalo, y de esa manera lo aprendes. Pero además el curso de milagros dice que el maestro encuentra al alumno en el momento en el que esto debe ser. O sea, no tampoco se trata de que, bueno, no tengo quien enseñarte, lo digo a tu mamá, o sea, no digo a mi mamá. O sea, me parece que ahí es donde está esta maravilla de ser maestro y alumno al mismo tiempo. ¿Realmente sucederá? Claro, es lo mismo. ¿Cómo aprendes el perdón? Enseñándolo, mostrando, claro. Pero el perdón es enseñar que tú eres inocente. Eso es perdonar. ¿Cómo puedo practicar el perdón? Cuando me encuentro con un hermano al que odiaba y le enseño que él es inocente porque yo sé que es inocente como yo. Claro, entonces ahí ya estás enseñando el perdón. No es lo mismo que le digas, siéntate, mira, el perdón es como lo que dijimos hace rato y decía Pati. O sea, teóricamente está súper bien, lo entiendo, ¿no? Teóricamente la separación, el perdón, ¿cómo lo llevo a la práctica? Y la respuesta es enseñando a tu hermano que es inocente. Enseñando a tu hermano la faz de Cristo, enseñando a tu hermano el milagro de unión, enseñando siempre a tu hermano que es tal como Dios lo creó. Entonces tu hermano llega, oye, pero es que soy la peor persona, y tú le dices, pues perdónate. ¿Qué es lo que te va a decir? ¿Cómo le hago? O te va a decir, pero es que no sé. Y tú, pues ya nomás ponte en manos del Espíritu Santo y ya se acabó. ¿Y qué te va a decir? Ay, otra vez tú con tu curso de milagros. Entonces, ¿cómo practicas el perdón? Le enseñas a tu hermano de que así te esté diciendo por 5 o 6 horas que es la peor persona, tú te mantienes en tu mente recta, recordando, mi hermano está haciendo una actuación tremenda, impresionante, pero Espíritu Santo, yo lo quiero seguir viendo en la santidad. Y con tu mente santa ya le estás enseñando el perdón y no has abierto la boca, y eso es llevarlo a la vida, a la práctica. Más allá de las palabras, la enseñanza es de pensamiento, y luego ya ese pensamiento se va a expresar en tus obras. Y tal vez ya con tu mente recta le digas a tu hermano, hermano, yo te veo tranquilo, todo está en paz, todo tendrá un desenlace feliz, cuentas conmigo. Y eso es empatía, ese es el tema de la empatía, ¿sí? Porque si te vas a la empatía de que, ay hermano, estás jodidísimo, yo lo sé hermano, mira, aquí tienes mi hombro para que llores, aquí tienes mi hombro menos jodido que el tuyo, pero te puede ayudar, ¿sí? Mira, yo no estoy tan jodido como tú, pero puedo ayudarte un poquito. Eso no es, esa supuestamente empatía es del ego. A tu hermano lo tienes que ver fuerte siempre. Aunque él te diga, estoy en el piso, la verdadera empatía ve la fuerza en tu hermano. Es deplorable ver a un hermano débil. Si tú lo ves débil, tienes que hacer la corrección tú, no él. Oye, estás muy débil, hermano.
Pues corrígete tú entonces, ¿no? Porque todos tus hermanos son fuertes porque Dios los creó fuertes. Dios no hizo débiles. Entonces, Dios, estoy viendo en este momento a mi hermano débil. Y me está hablando de todas sus debilidades, de que cayó en esto, cayó en aquello, está muy mal, está perdido, no tiene piernas, no tiene brazos, no tiene lengua, no tiene ojos, no tiene nada. Mi hermano es aquí un bulto nada más. ¿Cómo quieres que lo vea? ¿Y cómo crees que te va a decir Dios que lo veas? Como el ser perfecto de Dios, ¿sí? Una persona que me dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo ir a ver a Nick Vujicic, el chico que da conferencias, y que da conferencias. Pero me decía, no lo puedo ver porque no tiene brazos ni piernas. Y siento feo de verlo así. Pues claro, sientes feo de verlo así porque lo ves con ego, totalmente. Pero ese cuate inspira a más gente que tú y yo juntos, sin importar el cuerpo, ¿sí? Y nos recuerda cuál es la verdadera fuerza espiritual. Entonces, yo lo voy a ver y yo digo, qué ser humano, pero también qué espíritu de Dios. No estoy, ay, pobrecito, fíjate, Dios le dio el don de hablar bonito para que pueda sostener su vida. No, eso no tiene nada que ver. Es que hay tanta gente, sí, yo lo voy a ver porque qué bonito habla el muchacho, pero pobrecito, está jodidito, pero no le vayas a decir. No, es que es ver la faz de Cristo es ver más allá del cuerpo. Y el ego se disfraza hasta de humildad. Sí, por eso en el pobrecito es el ego disfrazado. Empatía, ¿no? Hablando de eso, había una falsa empatía también, Sí, ¿no? entonces llega tu hermano así triste, molesto, y tu empatía del ego es llegar a verlo igual, como él se ve. La empatía del Espíritu Santo es llegar a verlo como él no se está viendo ahora. El milagro es ver a tu hermano como él no se ve ahora, pero como Dios los ve a los dos. Ese es el milagro, ¿sí? Si no sabes, pues nada más Espíritu Santo, dame la faz de Cristo. Ayúdame a ver en este momento a mi hermano. O sea, parece que es un terrible, que es un loco, que está como energúmeno. Eso es verlo con empatía del ego. Si lo quieres ver con empatía del Espíritu Santo, entender que lo que está haciendo es una actuación magistral y en tu mente tratar eso como una actuación. Está actuando, porque lo que verdaderamente somos no es una actuación, se siente, aunque estés callado, que no te estés moviendo, se siente, se expresa, ¿sí? Y simplemente decirle, hermano, pensar, hermano, quiero verte con la faz de Cristo. Y en ese momento el milagro se hace presente porque es tu mente que empieza a utilizarse en los sectores de la santidad, ¿sí? Bueno, ya vamos a terminar porque se nos está pasando el tiempo. Y hay que hacer la meditación y ya terminar, ¿ok? Muy bien. ¿Dudas y preguntas en el chat, en el grupo? Y la próxima semana, ¿no? La seguimos tratando.